esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a cerrar la semana, esta semana que ha sido, digamos, muy intensa en cuanto a temas electorales, haciendo un alto en el camino para analizar las propuestas, los puntos de vista y todo lo que se ha dicho sobre la campaña electoral, sobre las propuestas y los planteamientos que han hecho pues, los aspirantes a gobernar a El Salvador en los próximos 5 años. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. Pasado mañana, los salvadoreños acudirán a las urnas a elegir al próximo presidente de la República. En los últimos días, los preparativos de los comicios y la coyuntura electoral han ocupado un espacio importante en la agenda pública, principalmente en los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes realizaron su última sesión plenaria el martes y aprobaron un receso para participar de lleno en el escrutinio final. Esta decisión no pasó desapercibida a las críticas de diversos sectores sociales, políticos y civiles. La organización Acción Ciudadana interpuso una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental en contra de los legisladores, argumentando que las facultades del primer órgano del Estado no incluyen su participación en el escrutinio electoral. Pero si hablamos de las denuncias y el trabajo del Tribunal de Ética Gubernamental, es importante destacar que esta institución contralora interpuso 21 sanciones a diputados, alcaldes, oficiales de la PNC, procuradores, entre otros funcionarios y exfuncionarios que son señalados de cometer nepotismo. En el listado figuran al menos 10 alcaldes, entre ellos algunos que ya concluyeron su periodo y uno que ya falleció. Además, aparece el nombre del exedil capitalino y actual candidato a la presidencia por el partido Gana, Nayib Armando Bukele Ortiz, quien tiene una demanda por haber nombrado a su hermano como responsable de la unidad de deportes de la alcaldía de San Salvador. Otro de los casos que se destaca en el informe es el de la actual procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos temas de coyuntura nacional. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y vamos a saludar a nuestros invitados en esta mañana. Saludamos a Janet Aguilar. Ella pues es experta en diversos temas, ha hecho investigaciones importantes en materia de seguridad pública y también ha estado pues analizando otros procesos electorales que ha vivido El Salvador y hoy nos acompaña esta mañana aquí en Hechos AM. Janet, buenos días. Buenos días, Manuel, un gusto estar con ustedes en este espacio y un saludo al doctor también. Y como ya les adelantábamos, también tenemos hoy al doctor Jorge Martínez Menéndez, pues quien conoce mucho de procesos electorales y también de la parte jurídica del país. Doctor, como siempre, qué bueno que nos acompañe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos nuestros amigos del Canal 12, los televidentes, y a la licenciada Janet Aguilar también. Bueno, comencemos hablando sobre el resultado que puede dar, digamos, la campaña que ha vivido El Salvador. Han sido campañas muy largas porque aunque el proceso, digamos, aunque establecido por el tribunal comenzó en octubre, venimos escuchando de elecciones presidenciales desde mucho antes. Incluso hay gente que ya venía pues perfilándose y ya venía, digamos, buscando generarse una imagen ante el electorado con miras pues a participar en la elección presidencial. Sí. La interrogante que surge es si todo este bombardeo de mensajes que ha tenido, digamos, la ciudadanía puede dar como resultado el día domingo en una votación masiva. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Comenzamos con usted, doctor. Bueno, yo no creo que sea tan masiva la elección. Seguramente habrá más votantes que los que hubo en marzo pasado, del año pasado, ¿no? Pero para mis cálculos, los votantes van a rondar por el 2,5 millones, quizás los votos válidos. No creo que no lleguen ni a 3 millones de votantes. Porque ya los que decidieron votar, ya lo decidieron. Los que no van a ir a votar también lo decidieron. Los que van a acudir a las urnas y van a anular el voto, van a votar en blanco también. Y los que ya decidieron por qué partido van a votar, ya estuvo. Así que yo creo que las cartas están echadas, como usted decía, la campaña es vieja, y aquí se arrebiató la campaña de diputados con la de presidente. Es más, junto con la campaña de los diputados ya andaban las campañas presidenciales. Este es un país de campañas permanentes. Y ya van a comenzar las de diputados y alcaldes del 2021. Claro.
Pasamos en elecciones todo el tiempo. Janet, ¿qué dice usted? ¿Se puede esperar una votación que sea diferente? Si analizamos, digamos, otros procesos electorales, siempre las elecciones presidenciales llaman mucho más la atención que la de consejos municipales y las legislativas, pero en esta ocasión se ha dicho, bueno, que puede haber una participación importante que puede ser diferente a otras elecciones presidenciales, pero desde su punto de vista, desde su experiencia, Janet. Pues yo creo que en términos históricos, bueno, el país ha reportado desde las elecciones de el año 89 promedios de participación en electoral en elecciones presidenciales de alrededor del 58% del padrón. En este caso, digamos, en la última elección de 2014 participó el 60% del electorado inscrito en el padrón. Se esperaría que se mantengan los promedios. Si los promedios se mantienen, probablemente asistiría a las urnas un poco más de 3 millones de votantes, ¿verdad? Eso implica que, digamos, para ganar en una primera vuelta, el ganador debería de obtener más de 1,5 millones de votos, 1.580.000 votos, ¿verdad? Pero bueno, veremos. Yo creo que, a diferencia de campañas anteriores, hay cambios en el comportamiento electoral que no hay que subestimar. Sin duda, desde mi perspectiva, han habido, digamos, transformaciones importantes en los determinantes del voto. Uno de ellos ha sido que ya la gente ya no vota necesariamente en base a la identificación partidaria, que era lo que había predominado a lo largo del periodo de posguerra, sino que estamos presenciando un proceso más de personalización del voto, es decir, la gente está votando más por la figura que por el partido, y esto obedece precisamente a todo el tema de la desafección política, el desencanto respecto a los partidos. Entonces, hoy día parece tener más peso, si analizamos las encuestas, parece tener mucho más peso el tema de la figura que el tema de la identificación partidaria, que se ha visto reducida. Esto también se expresa en la reducción progresiva que han tenido los dos partidos mayoritarios de su voto duro, que ha caído a los niveles más bajos en la historia reciente. Asociado a lo anterior, creo que otra característica de esta elección es la baja polarización ideológica. Ya no estamos enfrentando dos modelos ideológicos. De alguna manera, precisamente este proceso de erosión de los dos grandes partidos ha hecho que la ideología cada vez importe menos. Y eso también lo vemos traducido en las propuestas. Aquí no se está jugando la disputa de dos modelos, ¿verdad? Ideológicos, ni económicos, ni políticos. Si examinamos las propuestas, los programas de gobierno son bastante similares con sus variantes. Entonces hay un proceso también de desideologización del elector. La gente ya no está votando en base a ideología, sino que son otro tipo de motivaciones. Adicionalmente, otro elemento que sin duda está favoreciendo a este tercer actor es este desmembramiento, digamos, de los partidos políticos mayoritarios, ¿verdad? Básicamente, bueno, desde la elección de 2009 ha habido un debilitamiento de Arena. Si bien es cierto, el Frente se potenció en 2009, para 2014 y 2015, sobre todo las elecciones de 2015 mostraron ya un fuerte debilitamiento de la base dura del Frente, del caudal electoral del Frente. Entonces, sumado a las divisiones internas, ¿no?, que sin duda van a pasar la factura en esta elección y quizás con más contundencia posterior al resultado electoral. Bueno, pero el FMLN estaba hablando de que está en una remontada, decían ellos, por lo menos eso es lo que señalaba el candidato Hugo Martínez, pero la remontada, digamos, se vuelve una palabra interesante luego de lo que pasó el 4 de marzo pues, de 2018, cuando el FMLN perdió parte de su capital político, que de pronto, digamos, le llevó a que pasara de 31 diputados a 23 en la Asamblea Legislativa, y hoy enfrenta pues una elección presidencial en medio también de una serie de controversias cuando eligieron al candidato, el tema de que se haya hablado de que Gerson Martínez podría ser en primera instancia, digamos, el elegido por la dirigencia, luego se pasó con Hugo Martínez, que logró, digamos, anteponerse a las decisiones de la dirigencia partidaria. Pero ¿qué puede pasar, digamos, con el FMLN, doctor, en este 3 de febrero? O sea, ¿cree usted que se logre mantener? ¿Cree usted que recupere, que se haya reconciliado con esos votos que se fueron y que a la larga no se vuelvan, digamos, la fuerza para la tercera fuerza que ha entrado, digamos, de lleno a este proceso? Vea, el Frente
vio a Gerson Martínez, que lo conozco y era un buen candidato, pero lo vio como el candidato que imponía la cúpula. Y cuando aparece Hugo Martínez de candidato, incluso Hugo pidió que se ampliara el padrón, que se permitiera, porque esta cúpula, para perpetuarse, allá creo que a fines del 2010, eliminó como el 75% de los miembros de su padrón y se quedaron como con 20,000 militantes nada más, que son los que tenían derecho a voz y voto. Pero Hugo Martínez pidió que se abrieran esos padrones y que se ampliaran, y ganó en 261 de los 262 municipios del país. Solamente, imagínense, Gerson solo ganó, que tenía como un año de andar trabajando, Gerson solo ganó en mexicanos. Eso significa que las bases del partido que acudieron a votar, digamos, en el caso del Frente, digamos, las bases fueron a votar abrumadoramente, y lo hicieron por Hugo Martínez. Eso me muestra que tuvo un poder de convocatoria porque no fue visto como el candidato de la cúpula. Hay un problema con la cúpula, doctor, porque yo me acuerdo y tengo muy presente un editorial que publicaba la UCA que decía que el problema del FMLN en específico en este momento no era tanto a quién pusiera de candidato, sino el hecho de que, digamos, su cúpula es la que sigue manejando el partido a su antojo, es la cúpula la que sigue tomando las decisiones, y que a la larga, aunque pongan al mejor candidato, decía, mientras no haya una renovación de quién dirige, los resultados van a ser los mismos. Sí, pero ahorita incluso ya calculan cuántos años de vida le quedan a los de la cúpula, porque tienen que dejar el puesto incluso por irse a vivir a Jardines del Recuerdo. Entonces, es que lo han querido hacer vitalicio, pero no solo es problema del Frente, también en Arena está eso, ¿no? Pero los partidos que han visto un rechazo de la población, y que indudablemente, como en todo el país, en los mismos partidos, en las iglesias hay buenas y malas gente, y a veces los más astutos, los más malos son los que se toman el mando, pero alguna vez, aunque sea por defensa propia, ¿no?, pueden decir, miren, pongamos unos buenos y decentes al frente del partido, ¿verdad? Porque la gente nos está rechazando. Por ejemplo, el FMLN antes de marzo decía de que una de las cosas mejores que estaba haciendo el gobierno y el partido era el contacto con la población, y ni siquiera se dieron cuenta que ni sus mismas bases iban a votar por ellos. Claro, una cuestión importante es tener esas bases organizadas. El Frente tiene organizado todo el país, tiene una buena organización territorial, y Arena también. El otro partido que tiene una buena organización territorial es el PCN. Entonces, poner a trabajar esas y el contacto personal de los candidatos que patean el territorio, eso no se sustituye por otro medio. Eso lo dejó demostrado López Obrador en México, que fue el candidato que pateó el territorio mexicano, que entró en contacto con la gente. No era el más mediático, no era el de las redes sociales, era el que contactó con las personas. Y salió ganador, abrumadoramente, ¿no? Dicen que nunca en la historia de México otro candidato había ganado. Entonces aquí, para mí, que siempre los dos partidos tradicionales con todas sus bases organizadas, y vimos nosotros las manifestaciones de fuerza de ambos partidos en sus cierres de campaña, ¿verdad? Esos dos partidos son los que tienen las grandes posibilidades, y respecto al bipartidismo, quiero decir de que aunque no nos gusten algunas cosas que hayan hecho, pero le da más estabilidad política. Por ejemplo, Guatemala es un país que económicamente está muchísimo mejor que nosotros, es un país rico a la par de nosotros. Sí.
Pero la deuda de Guatemala será como el 25% del PIB. Y nosotros andamos ya casi por el 75%, o sea que le triplicamos a Guatemala. Pero democráticamente hay más estabilidad aquí que allá, porque allá no hay partidos estables, sino que allá prácticamente el partido se arma para lanzar la candidatura de X aspirante al cargo. Eso hace más débil la democracia en Guatemala y le da más fortaleza a nuestra democracia. Así que yo creo que debemos buscar no caer en la historia de Guatemala, porque si caemos en lo de Guatemala, que teniendo mejores condiciones económicas que nosotros, está en una fragilidad democrática peor que la nuestra, pues entonces tenemos que ver que aunque estos no nos gusten o no nos gusten, como dijo un señor por allá, no deja de que la estabilidad de estos dos partidos le da un aporte también de estabilidad a nuestra joven democracia. Bueno, hablemos de Carlos Calleja también, que es el otro, digamos, contendiente. Vamos a tratar de analizar a todos los aspirantes. En el caso de Carlos Calleja, él ha hecho incluso, hizo un mensaje cuando ya la campaña estaba entrando en su recta final, que donde pedía que no se le juzgara, digamos, por los errores cometidos por otros en el pasado político del Partido Arena. ¿Consideran ustedes que ha logrado desligar, digamos, a la Arena que gobernó 20 años con una Arena diferente que busque el poder nuevamente en este 2019, porque la interrogante es si lo logró, digamos, sus esfuerzos territoriales, sus esfuerzos a nivel, digamos, de dirigirse a la base del partido, logró desvincular, digamos, ese digamos, sinsabor que dejaba, digamos, decisiones que pudo haber tomado el Partido Arena en tiempos pasados. Yo creo que tanto Carlos Callejas como Hugo Martínez tienen que lidiar con el lastre que supone representar a estos dos partidos, ¿verdad? Estos dos partidos mayoritarios que históricamente, bueno, han tenido el control, digamos, de las dinámicas y de las decisiones políticas en el país, que han sido señalados por graves hechos de corrupción, ¿verdad? Que han hecho del ejercicio del clientelismo una práctica cotidiana, ¿verdad? Que han operado, han gobernado con arreglos bajo la mesa. O sea, todos estos elementos que han venido socavando progresivamente la imagen pública de los partidos está pesando mucho, más que nunca en esta elección. Yo creo que aquello que adelantamos ya en 2015 de estos altos niveles de desafección, digamos, el resquebrajamiento del sistema político institucional, se va a concretar ahora, lo vamos a ver materializado precisamente en este resultado electoral. Si bien es cierto, ambos partidos trataron de, digamos, elegir candidatos que representaban nuevas caras, nuevos rostros y una imagen de renovación, en la práctica, en mi opinión, no lo han logrado, pese a que parte de la estrategia ha sido tratar de deslindarse de sus cúpulas y de sus partidos. Creo que eso está altamente instalado en la gente, el hartazgo, el rechazo, pero sobre todo el enojo de la gente. Hay un encachimbamiento de la gente, ¿verdad? En términos generales, y eso lo logramos también medir a lo largo de varios años, que fue creciendo ese enojo. Entonces la gente está también votando con base a mucho de ese enojo, que no es nuevo, ¿no? Y si bien es cierto, pudo haber, digamos, recuperado cierto segmento de electores, no estoy segura realmente que realmente Arena haya logrado remontar esa erosión que trae básicamente 2009, sobre todo porque también fue elegido bajo condiciones cuestionables, ¿verdad? Unas internas que se señalan no fueron muy limpias. Al final son los mismos financistas, los grupos de poder económico de Arena, los que van a dictar los lineamientos del gobierno y obviamente del partido. Y eso creo que la gente lo tiene bastante claro. Lo mismo sucede en el caso del FMLN. Por más que Hugo Martínez haya querido deslindarse del partido y de la cúpula, pues al final esa sombra negra, digamos, que pesa sobre su imagen, no ha permitido realmente que crezca. Junto a estos otros elementos, en términos de los cambios en los determinantes del voto, en el comportamiento electoral, que creo que es importante situar. O sea, ya no estamos frente al mismo electorado, además del relevo generacional, ¿verdad? Ya se decía que la mayor parte de electores son personas menores de 40 años. Entonces, estamos hablando de que es una generación que se mueve a partir de otros factores, ya no de las dinámicas que en algún momento definieron
digamos, las identificaciones partidarias o los apoyos electorales tradicionales. Sin duda todavía no hemos entendido, creo que desde la academia hace falta profundizar en lo que está pasando en términos de los cambios en la cultura política de los salvadoreños en la actualidad. Es una tarea pendiente que tenemos para entender qué está pasando, pero sin duda ya no estamos frente a los mismos electores, ya no estamos frente, digamos, a un ciudadano pasivo, consumidor, aunque sin duda, ¿verdad?, hay un sector importante que fundamentalmente toma su decisión con base a veces a publicidad, ¿verdad?, sino frente a un elector que tiene otra clase de motivaciones. Y yo creo que los partidos, a excepción de Bukele, no han logrado encontrar un poco la clave para llegar a esos distintos segmentos de electores que se mueven por distintas motivaciones. Pero hablemos también en el caso de Nayib Bukele, que es el otro actor que entra de lleno, digamos, a este proceso electoral. Primero, él funda su movimiento Nuevas Ideas, se postula, digamos, primero en su vida política por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, luego llega a la alcaldía de San Salvador, luego emerge con el movimiento Nuevas Ideas, luego pasa a Cambio Democrático, luego salta al partido Gana y ahora pues es el candidato presidencial por este instituto político. Él dice que no quiere encajar en la política tradicional, aunque sí, digamos, está, digamos, ligado a políticos tradicionales, porque vemos ahí quiénes son los que están en Gana, son políticos que ya tienen una trayectoria en El Salvador y que ya estuvieron incluso militando algunos en el Partido Arena, porque fue ahí donde comenzaron sus carreras políticas. Pero qué decir, digamos, de este candidato que emerge, cuál es, digamos, dónde está el punto fuerte, dónde está el músculo con el que se va a enfrentar a dos partidos tradicionales que han mantenido, digamos, el control del poder del Ejecutivo a lo largo de los últimos 30 años, doctor. Bueno, mire, Nayib era el candidato A de un sector del FMLN y en determinado momento el candidato A del partido FMLN y Hugo Martínez el B. Y yo le he estado dando seguimiento a eso y a raíz de que Hugo Martínez comenzó a dar lo que él le ha llamado la remontada, y sí, vimos un acto de cierre de campaña multitudinario con el FMLN. Entonces uno sí cree de que el llevar dos candidatos, que en este momento diría que ya dejó de ser el A, Nayib, y ahora el candidato A del frente es Hugo Martínez. Eso lo que les puede es debilitarlos a ambos, porque se van a dividir el voto del voto duro del FMLN y de algunos que sin ser voto duro son de ese como 40 o 45% de los salvadoreños que prefieren votar por la izquierda. Entonces eso podría afectar y quizás en este momento cabría mencionar que hay que pedirles a los dirigentes políticos moderación y que en una elección al final quien va a resultar ganador es uno de los 4 candidatos a presidente y que los dos escenarios los tienen que tener los 4, el escenario de que yo puedo ganar y el escenario de que yo puedo perder también. No andar envenenando la mente de los salvadoreños, que de paso somos mecha corta, diciendo va a haber fraude. No va a haber fraude, si ahí los partidos van a tener quien les cuiden el voto, especialmente 2 de ellos, ¿verdad? Y otros 2 pues que no van a tener eso, pero hay observación internacional. Entonces al pueblo hay que decirle también, no nos dejemos manipular por nadie. Los que queremos ir a votar, vamos a ir a votar. El que no quiera, que no vaya. Pero eso sí, respetemos el resultado. Aunque creamos que ganó el que no convenía, pero resulta que es el que la mayoría dijo que debía ganar y hay que respetarlo. Esa es la democracia.
Bien, doctor, vamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos y hacemos un análisis sobre lo que está viviendo El Salvador en esta coyuntura de elecciones. Recordemos que el día domingo se elige a un nuevo presidente y es importante que se ponga sobre la mesa los planteamientos, los puntos de vista y todo lo que atañe a los políticos que están en contienda, todos los que están participando en este proceso que va a culminar pues con esta acudida a las urnas el día domingo. Hoy tenemos pues la visita aquí en el espacio de noticias y el espacio de opinión de Red Salvadoreña de Medios del doctor Jorge Martínez Menéndez y de Yanet Aguilar. Pues ellos tienen una amplia trayectoria analizando procesos electorales y eso es lo que estamos haciendo hoy. Una de las interrogantes que surge, digamos, al hablar del proceso de este 2019 es si las campañas han estado a la altura, digamos, de las necesidades de El Salvador. Han estado enfocando lo que afecta en el día a día al ciudadano o se han ido una vez más en mensajes superfluos, en mensajes que solo buscan, digamos, generar expectación sobre un candidato, pero que no ofrecen soluciones reales a los problemas que tenemos en el día a día. Yanet. Yo creo que esa es la gran tragedia de este país, ¿no? Vivimos de elección en elección sin que se profundice en los graves problemas que afectan a la gente. Si bien es cierto, son problemas muy profundos que no se van a solucionar en 5 años, en muchos de los casos estos políticos que buscan ser nuestros representantes ni siquiera tienen claro el diagnóstico a profundidad de lo que está pasando. Y creo que esta elección no ha sido la excepción, con el agravante que los problemas que tenemos hoy día en el país no son los mismos que enfrentamos en 2014 o en 2009. Los problemas se han ido profundizando, se han ido agravando, precisamente a partir de la poca eficacia de la clase política, de los partidos, de los órganos de gobierno, de encararlos con base en los intereses de la gente, ¿verdad? Eso hace que los desafíos sean mayores. A la luz al menos de las propuestas de campaña y de los planes de gobierno que, por cierto, se presentaron demasiado tarde, a excepción del FMLN, el resto de partidos lo ha presentado hace 2 semanas. El elector no ha tenido tiempo para examinarlos y para, digamos, formar su propio criterio en relación a las propuestas que están haciendo los partidos. Pero en términos generales ha sido una campaña, ha sido un continuismo en términos de las anteriores campañas. Una campaña pobre de contenidos, con propuestas pero que son cuestionables, digamos, la viabilidad en términos de las metas que se ponen, en términos de los costos, ¿verdad? Las posibilidades de financiamiento. Ya lo ha dicho, por ejemplo, el ICEFI, ha analizado las propuestas de los 4 candidatos a la presidencia y básicamente coincide en que, en términos generales, las propuestas son poco viables, no son sostenibles económicamente, sobre todo a la luz de que persisten las graves debilidades estructurales del modelo económico, ¿no? El país está, desde hace varios años, en una grave crisis económica y fiscal, y eso pues sin duda es una limitante estructural que impone restricciones para la inversión. Entonces se han prometido más de 300,000 empleos, nuevos empleos, pero realmente, digamos, en el análisis que hace el ICEFI, por ejemplo, del modelo económico, es totalmente inviable a la luz de los problemas actuales que ha tenido este modelo económico para crecer, ¿verdad? Y para generar empleos, para generar oportunidades de inclusión de la gran mayoría. Entonces, vemos que al final la campaña no ha profundizado en estos temas claves, por ejemplo, como el análisis de qué son las pandillas y de lo que representan en la vida de la gente, más allá de los homicidios o de los muertos que se les atribuyen, lo que está pasando en las comunidades, las transformaciones en términos de las dinámicas comunitarias. Eso también representa un desafío para la gobernabilidad del país y hasta ahora todos los candidatos han evadido profundizar el tema, ¿verdad? Contrario a ello, sabemos que en las últimas elecciones la gran mayoría de partidos han negociado con estos grupos y esto ha terminado empoderando a estas estructuras y favoreciendo de alguna manera su legitimación como actores políticos que están cada vez más desafiando al Estado. Entonces no ha habido realmente un análisis serio de los problemas, creo que ha faltado honestidad, no solo capacidad técnica, sino honestidad realmente para encarar los problemas que verdaderamente le afectan a la gente. Contrario a ello, hemos tenido una campaña extremadamente sucia, basada en estrategias de publicidad política de
erosión del adversario, ¿verdad? De descalificación del adversario. Una campaña que ha estado basada fundamentalmente en denigrar, deslegitimar al oponente político. Y esto de alguna manera también termina generando mayor polarización, ¿verdad? Comentábamos en el espacio fuera del aire que cómo queda la sociedad salvadoreña después de esta campaña. En mi opinión queda más dividida, más polarizada, más fragmentada. Esto también hace más difícil para cualquiera que llegue gobernar y generar acuerdos de país, en tanto los ánimos están cada vez más crispados y la ciudadanía, como digo, muy enfrentada en términos también de sus posiciones políticas. Sin duda que hay una gran responsabilidad de los partidos, ¿no? El caso de la campaña en las redes ha sido extremadamente sucia, extremadamente violenta, no solo banal, sino extremadamente violenta, que no han tenido escrúpulos realmente para dañar la imagen de los candidatos, para enfrentarse con noticias falsas, etcétera. Entonces, hemos presenciado una campaña que, como yo lo decía con anterioridad, expresa de forma fidedigna la naturaleza de la clase política que tenemos, una clase política con poca capacidad de propuesta, violenta, polarizada, que no ha estado a la altura de las demandas y de las aspiraciones de los ciudadanos. Las campañas se caracterizan por una cantidad importante de promesas y una buena parte del electorado vive, digamos, pensando que un nuevo gobierno puede solventar los problemas que enfrenta en su día a día. Vive, digamos, pensando de que la realidad que enfrenta puede cambiar, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de seguridad, ya sea a nivel de servicios como la educación, como la salud. Pero, ¿qué decirle, doctor Jorge Martínez, al ciudadano que está esperando, digamos, que un nuevo gobierno le cambie la vida? Porque ya vimos cómo mucha gente ha caído en el desencanto con los gobiernos pasados, porque se habló de generar empleo, al final pues no hubo tanta generación de empleo como se esperaba. Se habló de mejorar toda la calidad de los servicios, si bien se hicieron cambios que fueron mínimos, pero al final el ciudadano sigue enfrentándose a una realidad dura en la que muchos se tratan de vivir, digamos, al centavo, de cumplir y cubrir sus necesidades básicas apenas alcanzando a llegar al final de la quincena o al final de mes. ¿Qué decirle a ese ciudadano que está con muchas expectativas respecto a lo que puede ocurrir después de este 3 de febrero y después del 1 de junio de este mismo año, cuando tenga que asumir el nuevo presidente? Bueno, yo creo que de estas experiencias que usted menciona, los salvadoreños lo que tenemos que buscar es cuál es el mensaje positivo para nosotros. La Constitución dice que el que manda, el soberano es el pueblo. Pero como pueblo hemos dejado que la soberanía quede en manos de los políticos. Y son los políticos los que ven al pueblo no como su mandante, sino que aquí los políticos se sienten soberanos ante el pueblo, ¿no? Por eso es que los presidentes nuestros son como reyes. Tienen que andar en vehículos de lujo, tienen que viajar en aviones a cada rato de primera clase, porque son reyes, son soberanos. Y creen que va a ser eterno eso. Claro, cuando les termine el periodo, ahí vienen las depresiones, porque eso no es para siempre, y eso hay que decírselo a los candidatos. Esta cuestión es como de mentiras, es por un tiempo nada más. Y por eso algunos tratan de ver cómo roban, para ver si se siguen dando la buena vida después de dejar el poder. Pero la lección positiva que como pueblo debemos tener es que debemos vigilar a quienes resulten electos. Debemos hacer auditores ciudadanos, todos, porque yo aseguro que el salvadoreño, el jornalero, el campesino, el que vive en una zona marginal, el desempleado, el vendedor ambulante, si uno le pregunta cuáles son los problemas principales del país, ellos lo saben. Y ellos le dicen, mire, el país es un país endeudado. El país, en los hospitales no hay medicinas, no hay empleo. Aquí hay inseguridad, aquí lo rentean a uno.
Es más, la gente entiende que el problema de la delincuencia nuestro ya no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Y yo no he oído que los candidatos, ninguno, diga que va a abordar desde ese punto. Pues sí, porque cuando ya se habla de que la delincuencia ha tomado posesión de territorios y hay territorios del Estado bajo su control, ya el problema de la delincuencia ya no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Eso lo sabe el pueblo, eso lo sabe el pueblo, y el pueblo tiene que demandar, porque de alguna manera, aún con generalidades, cada uno de los candidatos se ha referido a esos temas. Y en cuanto al desempleo, se ha dicho, vamos a crear 300,000 o 350,000 empleos, vamos a fortalecer la Policía Nacional Civil, vamos a invertir en recursos tecnológicos para la investigación del delito. En fin, se han tocado, ha habido compromisos, no se ha profundizado de cómo es que van a ser las soluciones o de dónde va a salir el dinero para esas cosas. Pero como pueblo podemos exigir, porque entre otras cosas, aquí hay mucho gasto público y poca inversión. Entonces tenemos que ver cómo el manejo del presupuesto se vuelve más honesto. Y tenemos casos, y yo vuelvo a referirme al caso de México. Antes de llegar a la presidencia, el actual presidente de México promovió una ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente y que el presidente gana $5,500 mensuales. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, aquel exfutbolista que es gobernador ahora, andaba diciendo, yo no le voy a hacer caso al presidente. Y que el presidente le dijo, no, esa es una ley de la República, no es cuestión de que yo le ordeno que usted no se pague más. Y entonces aquí se dan esas cosas. Es más, se debería un candidato al ser electo pedirle a las Naciones Unidas que manden una misión técnica para hacer una auditoría de personal, y van a descubrir los miles y miles de batallones Cobra, de aquella gente que o sea, esos no van a perder el empleo, sino que van a perder nada más ese sueldo. En Guatemala los tienen presos a los de los batallones Cobra y a los que los nombraron, porque es una defraudación al patrimonio del Estado, porque hay mucha gente que cobra pero que no trabaja. Ya se hizo una vez una auditoría de personal, vino una misión técnica de Naciones Unidas. Eso se debería pedir, porque aquí ha habido un crecimiento del tamaño del Estado aparentemente, porque no ha mejorado el servicio. Eso quiere decir de que posiblemente esas plazas existan nada más en el presupuesto y hay quien cobra, pero no hay quien preste el servicio. Pero hemos escuchado en los últimos días, bueno, ha sido noticia el tema de los sobresueldos. Recordemos que fue la ex ministra de Salud, la doctora María Isabel Rodríguez, quien habló en determinado momento del cobro de sobresueldos, una situación que ya se había achacado, digamos, a administraciones del Partido Arena. Luego, ahora, pues, sale a la luz la situación del FMLN, y en el que, donde se habla de que efectivamente hay gente que dice, sí, a nosotros nos pagaban un bono extra por los servicios que nosotros prestábamos al Estado. Nosotros hemos estado hablando en los espacios informativos sobre este tema de los sobresueldos, y algunas de las justificaciones es que, mire, ningún profesional de prestigio que tenga, digamos, una carrera ya hecha en su área de trabajo va a dejar su trabajo, digamos, que hasta cierto punto le genera una buena condición de vida por irse a trabajar al Estado, donde le van a pagar un salario menor. ¿Cómo justificar esto, digamos, de los sobresueldos? Y si se debe normalizar este tipo de pagos, y si, digamos, lo van a lograr quienes aspiran a gobernar a El Salvador. Esa es una de las grandes interrogantes, Janet, que surge, digamos, en momentos en que es escandaloso el hecho de que una persona tenga su salario como ministro y además tenga, pues, un pago extra que es muy superior incluso al salario que tiene, digamos, en la planilla estatal. Claro, o sea, lo que hemos constatado a lo largo de estos últimos 10 años es que efectivamente esta práctica, que era aparentemente histórica, ¿verdad?, que la iniciaron los gobiernos de Arena, la continuaron los gobiernos del FMLN. O sea, los dos gobiernos del FMLN recurrieron precisamente a este tipo
de prácticas. Eso de alguna manera pues ha contribuido también a la erosión de la imagen de este partido. Sin duda que estas prácticas son cuestionables, pero se han legitimado, se han normalizado, sobre todo en un contexto en donde básicamente el Estado ha estado afectado por una corrupción sistémica, ¿verdad? La corrupción no es nueva, ¿verdad? Es una situación histórica que sí se ha venido sofisticando a partir de las distintas estrategias que han utilizado los gobiernos, pero que en los últimos años, a partir de los casos que hemos conocido, el elector ha logrado conocer los niveles de corrupción que se habían gestado dentro del Estado. Yo creo que la trama de corrupción de Saca y de Funes mostró muy bien cómo esos mecanismos estaban instalados y operaban con toda normalidad al margen de los controles, de los contrapesos existentes en el país. Por ejemplo, se cuestiona cuál fue el rol de la Corte de Cuentas de la República. Y todo esto pasó, digamos, frente a las narices de la gran mayoría de funcionarios. Al final hubo una elevada complicidad en el caso, por ejemplo, del presidente actual. O sea, yo no creo que el presidente Sánchez Serén haya ignorado toda la trama de corrupción que se gestó durante la administración Funes, siendo vicepresidente. Y tampoco creo que el entonces canciller de la República se haya mantenido al margen de esto, ¿verdad? De hecho, se le señala también como uno de los receptores de estos sobresueldos. Entonces, de alguna manera, todo este entorno precisamente es el que ha favorecido que esta figura mesiánica emerja. No tanto por una propuesta sólida, no tanto por, digamos, un discurso consistente o sustantivo, sino precisamente a partir de ese vacío de legitimidad que tenemos en términos de la clase política, ese vacío de liderazgo que de alguna manera han dejado los representantes de estos dos partidos ha sido ocupado ahora por este tercer actor. Yo creo que esto es en parte precisamente todo el tema de la corrupción, el tema de la incapacidad de los partidos para responder a las demandas de la gente, ha sido parte del discurso de Bukele, ¿no? Y ahí encontramos parte de las respuestas de por qué ha emergido, digamos, con estos niveles de aceptación popular. Precisamente, recordemos que buena parte de su campaña, incluso antes de lanzar su movimiento, fue este discurso anticorrupción, señalando la corrupción del Frente y la corrupción de Arena, y eso la gente se ha identificado con ese discurso. Entonces, sin duda que este es un elemento que va a erosionar. A la luz de lo que puede pasar, Bukele tiene que tener en cuenta que este elemento también puede socavarlo mucho, digamos. Y sobre todo porque los niveles de tolerancia de los ciudadanos al tema de la corrupción, al tema del clientelismo es cada vez menor. Estamos frente a una ciudadanía cada vez menos tolerante, ¿no? Y eso probablemente va a forzar una mayor fiscalización. Esperaríamos que, digamos, ante un eventual gobierno de Bukele, sobre todo por todos los rumores que existen en torno a sus financistas, a los grupos de poder, al mismo rol que va a jugar el partido Gana dentro del gobierno, pues yo creo que es un elemento que también puede ser el talón de Aquiles de este líder, digamos, que emerge como una figura nueva, ¿verdad? Básicamente que cimienta su popularidad en el culto a la personalidad de su líder, pues yo creo que puede ser muy frágil, digamos, en este contexto en donde tenemos una ciudadanía más vigilante y, como digo, más intolerante frente a este tipo de males. Pero ¿qué tan, digamos, tan fuerte puede ser el discurso anticorrupción de los candidatos cuando de pronto emerge una vez más el tema de los sobresueldos? Se saca, por ejemplo, a la luz que en el Partido Arena hay gente que fue cuestionada por recibir este tipo de dádivas, pero que sigue, digamos, haciendo activismo en el partido, que sigue incluso haciendo campaña o que estuvo formando parte de la campaña de Carlos Calleja. ¿Qué tan, digamos, tanto puede pesar el hecho de que el FMLN ahora se vea involucrado en este escándalo en el que sale a la luz que también se cobraron este tipo de beneficios durante sus administraciones, durante su administración, la administración del expresidente Funes? ¿Qué tanto puede pesar el hecho de que, por ejemplo, sale a la luz de que el candidato Nayib Bukele pudo haber favorecido a gente cercana a él durante su trabajo en la alcaldía de San Salvador, entregándoles proyectos municipales y haciendo, digamos, algún tipo de argucia para favorecerlos? ¿Qué tan creíble puede ser el discurso anticorrupción que han manejado los candidatos en este contexto tan complejo en el que vamos a una elección presidencial? Vamos a cerrar con esta pregunta, doctor. Bueno, yo creo que tienen que ya en el ejercicio de su mandato
porque el domingo ya es la elección y los salvadoreños tenemos que hacer de la elección un día de fiesta cívica. Y después de la elección, cuando ya tomen posesión los que resulten elegidos como presidente y vicepresidente, entonces les exijamos que cumplan con sus promesas y que superen los problemas que estamos nosotros como pueblo sufriendo. Pero en fin, sobre los sobresueldos quiero decir de que los sobresueldos, si bien lo encontramos reprobable moralmente, no es una situación ilegal, porque hay un principio de legalidad que dice de que para que una cosa sea ilícita tiene que haber una ley que la declare ilícita. Creo que lo ilícito aquí, lo único ilícito es que si alguien percibe una renta que por ley no está declarada exenta, deberían tributar el impuesto sobre la renta sobre ese dinero percibido. Pero un buen gesto de un candidato a la presidencia con base en la asamblea que tenga su fracción de diputados habría sido ir a promover desde ya que se declare ilícito, ilegal el pago de ese tipo de bonos o sobresueldos, porque mientras no hay una ley que lo declare así, podemos encontrarlo reprochable moralmente, pero no es ilícito. Lo único sería ilícito que no tributó, esa es otra cosa. Y por eso la misma doctora Rodríguez lo confesó en una entrevista y dijo: yo he recibido ese dinero. Claro, no es ilícito, quizás no nos guste como salvadoreños, pero como no hay una prohibición legal, no es ilícito. Entonces, los salvadoreños lo que tenemos que hacer es estar pendientes del gobierno. Y otra cosa, el domingo vamos a elegir a quien nos va a gobernar por los próximos 5 años. No es una oportunidad para ir a decir voy a fregar a esto eligiendo a aquel. No es un voto por castigo, porque a lo mejor no castigamos a los partidos, sino que castigamos al pueblo, ¿no? Porque aquí los únicos 2 candidatos que no han estado en cargos públicos son el de Vamos y el de Arena. Los otros 2 vienen de las filas partidarias, pues. Otra cosa, a una persona que nunca ha manejado fondos públicos no se le puede andar gritando devolver lo robado. Se le puede gritar devolver lo robado a los que robaron o a los que estuvieron en cargos públicos y tienen cuestionamiento, ¿verdad? Porque yo entiendo que sobre Hugo Martínez, cuando estuvo en un cargo público, no hay cuestionamiento sobre él. O sea, no merece que nadie le grite. Pero ¿no le parece a usted, doctor, que al asumir los colores de una bandera partidaria también se asume los errores que esa bandera puede haber cometido, o quienes representaron esa bandera en el pasado? También, digamos, se asumen los errores que viene arrastrando un partido, ¿no?, cuando se asume, digamos, una candidatura presidencial. Podría ser y podría no ser. Podría ser de que alguien hasta se complazca de eso y que quiera participar de la política para repetir la historia del pasado. Pero pueden haber gentes que digan, bueno, es que hay que meterse y hay que ver de qué manera cambiamos el hacer político. Bueno, nosotros vimos en la asamblea caso de 2 diputados que se ganaron el respeto del pueblo, que fue Johnny Wright y Juan Valiente. Ambos están fuera ahorita. Pero me parece que la actitud de ellos y el comportamiento de ellos satisfacía a la gente, por encima de cuestiones ideológicas. Porque los problemas, como decía un señor de allá de Morazán, es que los problemas no son de ideología, hombre. Mire, si yo tengo hambre y una gente me da de comer con la derecha, o me satisface mi apetito con la izquierda, realmente da lo mismo, me alimento, me quito el hambre. Aquí hay muchas cosas, la delincuencia, las extorsiones, esa no es una cuestión ideológica. Aquí el problema no es ideológico, el problema aquí es de honradez. Aquí hay mucha corrupción y no es cuestión de ideología. Esta es una cuestión de que hay demasiadas cosas que arreglar. Somos un país altamente endeudado,
con un mal servicio de salud pública, con una mala educación pública, en fin, con tantos problemas, que no hacer algo bueno no es porque no haya tanto que hacer, sino que simplemente porque no nos importa hacer nada. Pero a quien le importa que se haga algo es al pueblo, y como pueblo, y si estos espacios permanecen abiertos, aquí vamos a estar como auditores ciudadanos diciéndole no han hecho nada. Claro que sí, van a permanecer abiertos, doctor. Le agradecemos que haya venido a compartir esta mañana con nosotros. Janet, cerramos con usted este espacio porque me gustaría un comentario breve sobre esa pregunta última que iba a hacer. Sí. Pues bueno, desde mi perspectiva ya personal, ¿verdad? Ninguna de las 4 ofertas realmente responde a los verdaderos desafíos, demandas y aspiraciones de la gente. Creo que se han quedado cortos, tanto en términos del perfil de los candidatos como también de las propuestas. A su vez, yo sí creo que los candidatos tienen que dar cuenta de lo que han hecho sus partidos, piensan representar al país con esa fuerza política, entonces tienen que asumir con honestidad los errores que ha cometido su partido en el pasado y en el presente, porque el tema de la corrupción no es un tema del pasado, tanto en Arena como en el FMLN y en Gana, es un tema actual, vea. Recordemos que la gran mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, fundamentalmente de los 3 partidos, Gana, Arena y FMLN, tienen señalamientos en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Hay indicios de enriquecimiento ilícito, hay investigaciones abiertas. Entonces, este es un tema por el cual deben de responder. Yo creería que estos son elementos que tiene que tomar en cuenta la ciudadanía a la hora de decidir. Desde mi perspectiva, ninguna de las 4 propuestas realmente responde a las necesidades y a las demandas actuales del país. Sin embargo, bueno, la gente está en libertad de sufragar, de hacer ese ejercicio democrático, ¿verdad? Pero hay que transitar de esa ciudadanía electoral que básicamente se restringe a emitir el voto cada 5 años o cada 3 años, a un ejercicio de ciudadanía participativa y más activa. Esto significa una ciudadanía que esté vigilante, que exija cuentas, que esté, realizando permanentemente un ejercicio de veeduría de sus representantes, que evalúe si efectivamente esas promesas fueron cumplidas y si no han sido cumplidas, que lo demande, que lo denuncie. Es decir, yo creo que esa es la única vía a partir de la cual podemos realmente transformar esta clase política. Muy bien, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias, Janet Aguilar, por estar aquí. Un gusto, como siempre. Gracias, doctor Jorge Martínez, por estar aquí. Muchas gracias y buenos días. Bueno, les esperamos también en futuros programas para que analicemos todo lo que está ocurriendo, porque definitivamente siempre es importante hacer un alto en el camino para, hacer un análisis un poco más profundo de las realidades y de las situaciones que está viviendo El Salvador en este 2019. Con eso nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Noticiero Hechos.